habíamos en la clase anterior concluido sobre los problemas económicos y habíamos analizado cada uno de los subproblemas que se logran identificar en el sistema, derivados del problema principal de las necesidades ilimitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos que emiten diferentes usos, que es el objetivo de la ciencia económica. Ese problema entonces plantea otros subproblemas que eran el qué producir, cómo producir, para quién producir, la estabilidad económica, el crecimiento económico, la eficiencia distributiva, entre otros, pero quizás los más relevantes son estos. Entonces, identificados esas problemáticas, la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vamos a resolver? Esa es la otra cuestión a la que hay que, dijéramos, darle una respuesta. Entonces, surgen los sistemas económicos. Y los sistemas económicos, como dice acá, se refiere a la peculiar organización de las ideas, reglas, procedimientos e instituciones creadas por una sociedad para poder resolver el problema económico. El problema económico es común a todas las sociedades, pero cada sociedad puede ingeniarse modos distintos de resolverlo y en esa medida podemos hablar de sistemas económicos distintos. Y a eso es donde dijéramos, vamos, ¿verdad? A establecer entonces el surgimiento de los sistemas económicos para darle una respuesta a esos problemas que hemos identificado en la realidad económica y que hemos visto que a través de los mecanismos de política económica les podemos ir dando una solución basado en todo ese soporte teórico que nos proporciona la teoría económica y que por facilidad de aplicación y de análisis la hemos dividido en dos grandes componentes, la parte que hemos llamado macroeconomía y la parte que hemos llamado microeconomía. Y de ambas entonces surgen todos los instrumentos coadyuvantes para darle solución a problemas específicos en la realidad económica y de esa manera entonces poder reorientar a la economía hacia los grandes objetivos que se han establecido. Entonces, los sistemas, como dice acá, van a ser la forma peculiar de cómo la organización de ideas, reglas, procedimientos, instituciones por la sociedad van a ayudar a resolver ese problema económico que hemos identificado y que es común para todas las sociedades. O sea, el tema de para quién producir, cómo producir, estabilidad y crecimiento, no son exclusivos por ejemplo, El Salvador, de Guatemala, de Alemania, de Estados Unidos. Es común para todos. Ahora, ¿cómo lo van a resolver? Cada quien, ¿verdad?, va a buscar la forma más adecuada para hacerlo. De una manera un tanto académica, identificamos dos sistemas. Un sistema centralizado, que sería una economía planificada, y un sistema descentralizado o una economía capitalista. Y luego, dijéramos, se establecen algunos modelos mixtos. Sin embargo, para efectos, dijéramos, académicos, vamos a tocar los sistemas descentralizados y los sistemas centralizados. Entonces, un sistema económico centralizado, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno,
Una economía centralizada es una forma de producir, consumir y distribuir riquezas en donde los factores de producción se encuentran en manos del Estado. Es todo lo contrario a la economía de mercado. Entonces acá, estos factores de producción están en poder del Estado. Y cuando hablamos de los factores de producción, son los que nos generan la dinámica al sistema. Y esa dinámica del sistema lo conforman factores como son la tierra, el trabajo, el capital, la capacidad empresarial y la capacidad tecnológica. Estos 5 factores vamos a ver más adelante en la unidad de producción. Permítanme. Bien, disculpa por la interrupción, pero esta es una situación de emergencia familiar. Bueno, mi mamá está ingresada de emergencia con un diagnóstico reservado, así que por eso estoy un poquito así complicado, pero las disculpas, por favor. Bien, entonces les decía que esos factores, tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial y capacidad tecnológica, son los que vamos a desarrollar una forma más amplia y detallada en la parte de producción. Porque estos son los que realmente intervienen, ¿verdad?, en la formación del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando hablamos de factores, pues nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad?, a esos factores donde decimos, donde los factores de producción se encuentran en manos del Estado. Entonces, hablamos de la tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial y capacidad tecnológica. Y obviamente, pues va a ser todo lo contrario a la economía de mercado. Ahora, algo importante es que en ambos sistemas se genera riqueza. Sin embargo, la riqueza en el sistema capitalista o descentralizado, esa riqueza es de carácter privada. El que la genera es dueña de ella. A título persona natural o persona jurídica. En cambio, en el socialismo se genera riqueza porque hay empresas, se producen, venden, buscan ser eficientes, pero esa riqueza queda en manos del Estado. Y el Estado es el que busca, en función de las necesidades reales de la sociedad, distribuirla. Entonces, enfoques totalmente distintos. Pero que se genera riqueza, pues obviamente que se genera riqueza. La diferencia es en la propiedad de esa riqueza, si va a ser privada o va a ser pública. Entonces, en la economía centralizada, el Estado es quien fija los precios. Sus principios son la equidad social y la distribución igualitaria de la riqueza. Uno de los principales problemas de la economía centralizada es la excesiva burocracia que genera. Ya lo vimos, ¿verdad?, en la experiencia que tuvo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde si bien es cierto, no se habla de clases sociales, pero la clase burócrata realmente era una clase social que tenía privilegios distintos, ¿verdad?, al resto de la población.
Entonces, si dijéramos formalmente no era, dijéramos, catalogado como tal, pero de una manera informal, dijéramos, eso así era. Es como acá en El Salvador, por ejemplo, en El Salvador, legalmente nosotros no estamos dolarizados, legalmente. ¿Por qué era? Porque la ley de integración monetaria establece la circulación del dólar y del colón. Sin embargo, por una interpretación, ¿verdad?, de un artículo y de un inciso, se retiró de circulación el colón y se le permitió la circulación al dólar. Legalmente no estamos dolarizados, pero en la práctica sí lo estamos, porque nadie, por ejemplo, nadie va a aceptar colones, ¿verdad? Si alguien llega con su billete de 10 colones a un almacén y quiere pagar con colones, ni caso le van a hacer. ¿Por qué, verdad? Porque prácticamente nosotros estamos dolarizados, pero no legalmente. Entonces algo así, ¿verdad? Es lo que se plantea con la definición de clase, ¿verdad? Sí existen, pero legalmente no. Entonces, todas las decisiones se centralizan en algún punto de la escala del mando político. Las decisiones del qué, cuánto, cómo y para quién producir van a emanar de una autoridad central y esa autoridad central va a ser el Estado. Él es el que establece eh, finalmente qué, cuánto, cómo y para quién se va a producir. ¿Qué ventajas me genera la economía, dijéramos, eh, centralizada? Aquí hay un errorcito, lo vamos a corregir porque es centralizada. Eh, bueno, en primer lugar, hay una igualdad social, una distribución equitativa de la riqueza, una igualdad en la renta, es decir, en el pago de impuestos y de renta sobre el trabajo humano. Hay beneficios para el desarrollo del país. Al no haber un buen control, puede derrocharse muchos recursos o pueden demorar en desarrollar la planificación nacional. En esta economía no se tienen en cuenta los deseos de los consumidores, sino el bienestar de la nación. Y la importancia, dijéramos, es la economía centralizada sirve para equilibrar los beneficios y evitar que existan ganadores en el comercio a costa de otros que pierdan y quiebren. Es decir, buscar, ¿verdad? Dijéramos un mercado más justo. ¿Qué desventajas va a presentar esa economía centralizada? Bueno, en primer lugar, que es más burocrática e ineficiente que otros tipos de economía. Cuando hablamos de burocracia, aquí es bien importante también que ustedes lean los distintos tipos de gerencia. Y hay un autor, Max Weber, que ha escrito sobre la burocracia. Y eso nos permite entender por qué de ese tipo de administración en el sector público. Entonces, yo los invitaría, si tienen oportunidad de buscar ese libro de administración pública sobre del autor Max Weber, que nos explica la burocracia como un estilo de gerencia en el sector público, para esas grandes corporaciones, esas grandes instituciones donde nada es de nadie. Por ejemplo, ¿verdad?, la Universidad de El Salvador, una institución con más de 3.000 profesores, otros 3.500 administrativos, porque son más administrativos que profesores. Es una aberración, ¿verdad? Pero lamentablemente así funcionan los sindicatos. Con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, ¿cómo es que se logra mantener en el tiempo? Donde nadie agarre un pupitre o agarre un equipo y se lo lleve a su casa.
Pues hay toda una serie de mecanismos de administración que la burocracia establece para que eso no suceda. Entonces, por eso yo les recomiendo, ¿verdad? Esto ya no es parte del curso de economía, pero sí es importante que ustedes conozcan porque como uno no sabe dónde va a ir a trabajar, pues uno no sabe si va a trabajar en el sector público o en el sector privado. Si le toca en el sector público, pues conocer, ¿verdad?, el estilo de administración que es la burocracia, donde Max Weber nos enseña, ¿verdad?, cómo es que funciona esto. Bien, desventajamos, decíamos, ¿verdad?, que es más burocrática e ineficiente, no existen incentivos a la innovación, todos los cambios dependen de una única autoridad y el Estado muchas veces no tiene en cuenta los deseos de los consumidores, sino que él establece, ¿verdad?, qué es lo que se requiere. En el sistema económico descentralizado, que es el otro extremo, tenemos la sociedad económicamente descentralizada en que no podemos identificar un centro común de decisiones, sino que las decisiones económicas se dejan al libre albedrío, es decir, son decisiones de tipo individual. Nadie en particular toma estas decisiones, sino que es cada quien la sumatoria de todas esas decisiones individuales. Todos los miembros de la sociedad participan en los procesos económicos siguiendo sus propios intereses. O sea, aquí no es un interés fijado por el Estado, sino que es un interés fijado por el interés personal. Alguien dirá, bueno, yo me voy a dedicar al negocio de pizzas, o vender ropa, o vender medicinas naturales, o vender servicios de asistencia técnica. Cada quien decide y lo hace, ¿verdad? No hay algo que le diga, no, esta es la línea, ¿verdad? Solamente tal servicio, solamente tales productos. Sino que esas restricciones no existen y cada quien, dijéramos, va desarrollando su actividad de acuerdo a su conveniencia, a sus intereses. Entonces el Estado no tiene por qué intervenir en la actividad económica. El qué, cómo, cuándo y para quién producir van a emerger de la libre participación de los individuos en los procesos productivos, no el resultado de la acción del Estado. Entonces aquí hay una libertad de decisión. ¿Qué ventajas de la economía descentralizada podemos identificar? Bueno, la libertad de elegir. En primer lugar, tanto por parte de los empresarios como de los consumidores, tienen libertad de elegir. A mí nadie me puede obligar a comprar un determinado producto, una determinada marca, sino que es mi propia voluntad la que va a tomar esa decisión. De ahí entonces que el empresario tiene que buscar la manera más, dijéramos, efectiva de hacer ver los beneficios del producto o servicio que él está ofreciendo en el mercado. Existe un sistema de precios flexible que permite que equilibrios en la oferta y la demanda sean transitorios, o lo que es lo mismo, muy poco duraderos, porque el mercado, como siendo dinámico, tiende a cambiar. El ideal sería, dijéramos, un mercado estático, pero lamentablemente eso no es posible. ¿Por qué? Porque las estructuras de monopolio, de oligopolio, de monopsonio, de competencia monopolística, son sumamente dinámicos. Y por lo tanto, tiene que haber un análisis permanente porque el mercado se encuentra en desequilibrio. No es en el caso del modelo de competencia perfecta de corto plazo, donde como modelo ideal para entender el mercado, mantiene una postura estática. Pero en la realidad, esos modelos, esas estructuras de mercado, perdón, como los monopolios, los oligopolios y otros, son dinámicos.
Luego el sistema de mercado de iniciativa para que los individuos se comporten como productores, porque saben lo que tienen que producir y saben lo que deben de vender. ¿Producto de qué? De haber investigado el mercado y haber determinado cuáles son esas características que su producto tiene que tener para que tenga la aceptación por parte de los consumidores. Yo podría decir, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de los empresarios, ¿verdad? Decir, bueno, voy a vender pantalones, y voy a vender pantalones y voy a hacer una investigación, qué es lo que demandan el segmento los universitarios. Y entonces investigo, ¿verdad? En las universidades, qué tipo de pantalón compran, ¿verdad? Y resulta que los jeans son la prenda preferida de los universitarios. Por ejemplo, yo ando en jeans en este instante. Me imagino si ustedes ya se cambiaron, ya dejaron la pijama, quizás la mayoría anda en jeans. Entonces, la prenda oficial del universitario, diríamos, son los jeans. Pero ahí viene el tema de los colores, el diseño de la bolsa, de la costura, si va a ser zipper o va a ser botón, el alto de la presilla, el ancho, si va a ser gruesa o delgada, si la bolsa va a ser de parche, es decir, la posición de la marca, ¿no? Entonces, todo eso, dijéramos, tiene, ¿verdad?, que ser identificado para que yo me garantice que esas variables que son propias del consumidor, yo las logre capitalizar en mi diseño. Y luego hacer unas evaluaciones finales con grupos focales para determinar la aceptación del producto. Cuando todo eso me dice que estoy listo, salgo al mercado. Entonces yo tengo que saber, ¿verdad?, qué es lo que el mercado quiere, cómo lo quiere y para cuándo lo quiere. Pero no venir a vender en función de mis gustos y preferencias, sino que tiene que ser en función del gusto y preferencia del que va a comprar. Y eso es lo que garantiza el éxito de una empresa, de un negocio, que logre capitalizar esos gustos y preferencias del consumidor en su propuesta de negocios. Luego, la ley de Cyber, que dice que toda demanda crea su propia oferta. ¿Qué desventajas encontramos en esta economía descentralizada? Bueno, es una economía injusta e inequitativa. Injusta porque solo los que tienen renta acceden y si no, pues quedan excluidos. Es decir, si yo tengo ingreso, si yo tengo dinero, producto de mi salario, de mi trabajo, pues puedo accesar. Y si no tengo trabajo, pues ya se me dificultó accesar a los bienes y servicios que el mercado, dijéramos, propone. Y en equitativa porque no se cumple la ley de Saiba, muchas veces producto, dijéramos, de toda la publicidad, toda la promoción, ¿verdad?, que está alrededor de todo esto, también, ¿verdad?, puede generar algunos anti-marketing. Luego, los precios no son flexibles. Difícilmente, ¿verdad?, vamos a encontrar grandes descuentos. Muchas veces los descuentos que se obtienen ya son descuentos que ya están considerados para llegar al precio que realmente se quiere colocar en el mercado. Solamente es un efecto psicológico hacia el consumidor que me hicieron un descuento. A la economía de mercado no le importa el ser humano, el aspecto social de la economía, sino que la maximización del beneficio. Yo puedo, dijéramos, pensar, voy a producir este tipo de calzado, pero yo quiero ganar 200,000 dólares con la venta de esto. Entonces voy a producir 10,000 pares de zapatos a X precio. Produzco los 10,000, los vendí y ya estuvo, me olvidé.
porque mi propósito era ganar un determinado monto de dinero. Ya lo logré, ya no me interesa volverlo a producir. Entonces, el objetivo es el beneficio. El sistema capitalista, entonces, es un sistema económico que se caracteriza por la descentralización. Es decir, venimos, ¿verdad?, del problema económico y sus subproblemas, llegamos a los sistemas económicos, identificamos los centralizados y los descentralizados, y luego aterrizamos poniéndole nombre y apellido. En el descentralizado ya le ponemos nombre y apellido, sistema capitalista. Es decir, no existe una agencia central que se encargue de planificar las decisiones económicas. Prevalece la libre acción de consumidores y productores atendiendo a cada uno de ellos sus intereses personales y utilizando sus propios recursos. Esta parte es como que la que permite justificar por qué no hay un ministerio de planificación, ¿verdad? Porque dice acá, es decir, no existe una agencia central que se encargue de planificar las decisiones económicas. Esto es un insulto desde el punto de vista neoliberal, ¿verdad? Sin embargo, en la realidad, en la práctica, no vemos sistemas puros, sino que vemos sistemas mixtos y vemos modelos dentro de los sistemas. Entonces, si bien es cierto, es un insulto desde el punto de vista neoliberal, pero realmente se vuelve necesario saber cuál es el rumbo que vamos a tener en este país. ¿Hacia dónde queremos ver nuestro país dentro de 50 años? ¿Cuál va a ser el nivel de desarrollo y de crecimiento que vamos a pretender alcanzar? ¿Cuáles van a ser esos sectores o ejes estratégicos que van a permitir entonces llevar, ¿verdad?, la dinámica económica para permitir el desarrollo? Hoy por hoy, ¿verdad?, intuitivamente vemos que este gobierno le apuesta al turismo, le apuesta a la reconversión del agro, porque en materia de industria no he escuchado nada. Pero al menos en materia de turismo, pues está todo el proyecto Subsidy, 21 kilómetros de extensión, ¿verdad?, en la costa, que ya de hecho ya lo están trabajando. Y luego el tema del apoyo al sector agropecuario. Pero en el tema del sector industrial, como hay un pleito, ¿verdad?, con la ASI, pues no se sabe, ¿verdad?, cuál podría ser el apoyo que el gobierno dé para que el sector industrial se dinamice. Y es importante darle apoyo a la gran empresa. Sí, no hay que perderse, ¿verdad? Porque es fundamental que estas crezcan, se desarrollen. Son las que tienen la capacidad, por la sofisticación de sus negocios, poder internacionalizarse a través de las cadenas productivas mundiales. Y eso genera transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica. Porque nosotros no producimos conocimiento del primer mundo. Nosotros lo asimilamos, lo tropicalizamos y lo adaptamos y lo desarrollamos. Pero para poder entonces accesar tenemos que hacer alianzas estratégicas. Y eso pasa por la gran empresa. O sea, ahí no hay que perderse, ¿verdad? Pero en esa parte sí, yo siento, ¿verdad?, que no hay una claridad de parte del gobierno actual cuál va a ser el apoyo que le va a dar al sector privado. Habría que ver, ¿verdad?, cuáles podrían ser anuncios en este año que se tienen que dar. Sí ha habido algún apoyo en el tema de recursos, ¿verdad?, para poder financiar planillas, para poder financiar otros aspectos. Eso sí, ¿verdad?, se ha dado, de hecho las empresas lo han utilizado. Pero en materia, dijéramos, de otros apoyos dentro de lo que es la política industrial, habría que ver, ¿verdad?, qué hay en concreto para poder entonces generar, ¿verdad?, un sector privado más dinámico, más agresivo, que permita poder acelerar el crecimiento de la economía. Bien, prevalece la libre acción de consumidores y productores atendiendo cada uno de ellos sus intereses personales
y utilizando sus propios recursos. A través de la oferta y la demanda, tanto de factores productivos como de bienes y servicios, se logra un equilibrio entre las fuerzas de los mercados que incluso hace innecesaria la intervención del Estado. Es cierto, ¿verdad? En algunos casos la libre oferta y demanda genera los equilibrios, pero en otras veces el Estado requiere intervenir para poder lograr la estabilidad macroeconómica, que es fundamental. Ahora, todo esto, para que un sistema se pueda preservar en el tiempo, necesita de instituciones. Y esas instituciones van a reproducir los valores, los principios del sistema. Nosotros lo vemos, ¿verdad? Que esto empieza desde que estamos pequeños. Cuando nos dicen, ¿verdad? Estos son tus zapatos, estos son tus pantalones, estos son tus juguetes, este es tu cepillo de dientes, esta es tu camisa. Y si yo por alguna razón me agarro un juguete de mi hermano y empiezo a jugar y el otro empieza a llorar y le va a poner la queja a mamá, mamá viene y me regaña, me dice, ¿por qué le has tomado los juguetes a tu hermano? Esos son de él. Los tuyos son estos. Respetá. No toques lo que no es tuyo. Si lo querés, pedí permiso. ¿Sí? Disculpe, ¿Hola? yo tengo una duda con yo tengo una duda con respecto a unas definiciones. Ah, sí, dígame. Con respecto a lo que es modelo y a lo que es sistema, no, me confunden un poco las definiciones. Quería saber cómo es que la define usted. Es que acuérdese que el sistema, si lo vemos lo vamos a ver desde el punto de vista de la ingeniería. El sistema es un conjunto de subsistemas que se interrelacionan para dar un efecto sinergético mayor que el que podrían dar individualmente. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la economía, el sistema es una forma peculiar de organizar la sociedad para resolver los macro problemas económicos. En este caso, el de las necesidades crecientes e ilimitadas. Y luego, los subproblemas como el que, cómo y cuándo y para quién producir. Y que adopta una serie de instituciones propias del sistema. El modelo responde a un determinado momento en el tiempo, a una coyuntura, como una forma particular de decir que me voy a organizar para buscar resolver de una manera más efectiva los problemas que el sistema está presentando. Entonces, el modelo es parte del sistema. El modelo es una forma de cómo yo quiero realmente resolver específicamente en un momento determinado un problema. Porque van cambiando de coyuntura. Entonces los paradigmas tienden a cambiar. Por eso es que vivimos, si analizamos el sistema capitalista no ha cambiado. El sistema capitalista se mantiene con todas sus contradicciones. Pero ¿qué es lo que va cambiando en el tiempo? Va cambiando el modelo, la forma de poder aterrizar la efectividad del sistema. Lo vimos en un primer momento con el enfoque del modelo liberal, donde decían que el Estado no debería de participar en la economía, sino que es el sector privado el que debe de comandar el crecimiento y desarrollo del sistema. Luego fracasa el modelo en el tiempo, el modelo liberal, y aparece el modelo keynesiano. Y dice, no, aquí realmente, ante la imposibilidad de que los liberales puedan resolver los problemas de desempleo e inflación simultáneamente,
es necesario que el Estado intervenga en la actividad económica. Ya otro espacio de tiempo de 1930 a 1970. El mismo sistema, pero con un modelo distinto. La forma de resolver específicamente el problema presentado cambia de modelo, cambia de cómo buscar la solución. Entonces, abandono el modelo liberal y retomo el modelo keynesiano. En 1970, el modelo se agota y entonces aparece el modelo neoliberal. En 1970 aparece el neoliberal y dice, no, realmente el Estado, lejos de ir resolviendo los problemas de la economía, los está complicando. Entonces retomemos y mejoremos lo que los liberales plantearon hasta 1930. Y entonces aparece la Escuela de Chicago, la Escuela de Friburgo, aparece Milton Friedman, von Hayek, y replantean el pensamiento liberal y le dicen modelo neoliberal. Ahora, hay otros modelos entre todo eso, que no crean que solo esos son, ¿no? Está el modelo, por ejemplo, de la postfiscalista, el modelo de la síntesis neoclásica, el modelo de Harold Domar, es decir, una serie de otros modelos que buscan resolver de una manera efectiva los problemas del sistema. Pero el sistema en sí no cambia. El sistema es como una macroestructura, es la supraestructura, ¿verdad?, que, dijéramos, moldea el funcionamiento de la economía. Pero la forma de ejecución, la forma de ejecutar y resolver los problemas se hace a través de los modelos. Y esos son los que van cambiando, los modelos. ¿Ya? Los modelos son los que van, dijéramos, cambiando. Claro, hoy vivimos en una economía globalizada, en una economía interconectada y en una economía altamente eficiente en cuanto a la producción. Entonces, eso dijeron, es como el contexto. Pero el modelo en el que nos desarrollamos es un modelo, pues, obviamente y eminentemente neoliberal. Que quisiéramos emigrar hacia el modelo de economía social de mercado, que es un modelo un tanto más, dijéramos, social, pero dentro de la estructura capitalista, esa es otra cosa. Pero hoy por hoy estamos dentro de un modelo neoliberal. Entonces, los modelos son los que van cambiando en el tiempo para responder a los problemas que se van presentando. ¿Por qué? Por el carácter dinámico que tiene la historia, ¿verdad? Pero sin salirnos de lo que es un sistema capitalista donde las instituciones se buscan fortalecer permanentemente. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Ok, no lo voy a definir, ¿verdad? Como que modelo una representación gráfica. No, ¿verdad? O una representación en 3D, no, ¿verdad? Sino aplicado acá, ¿verdad? A lo que son, dijéramos, ¿cómo se llaman? Los aspectos sociales. O sea, los modelos responden a, a periodos de tiempo, en lo que ellos son la forma o la herramienta con la cual se van a resolver los problemas que el sistema presenta. Cambian las condiciones, va a cambiar el modelo, pero lo que no cambia es el sistema. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa en el otro extremo, ¿verdad? En el sistema socialista. El sistema se mantiene, lo que van a cambiar allá va a ser Ingeniero, los modelos, ¿sí? ¿y existe algún ejemplo de país que ocupe el modelo de economía de mercado? Sí, acuérdense que países como la Europa occidental lo han hecho. Es un modelo que surgió principalmente en Alemania y luego se replicó a todos los demás países, ¿verdad?, como en su momento.
Pero en la actualidad no hay alguno. Fíjese que países como, por ejemplo, Suecia, ¿verdad? Que se acercan más a un socialismo, mantienen, ¿verdad? Mantienen un modelo de mercado porque buscan, dijéramos, el bienestar social a través de la combinación de la eficiencia y de la solidaridad, pero pasa por una madurez de la población, ¿verdad? Porque se requiere de esa palabra solidaridad, que es una categoría en la que tiene que forzosamente intervenir la iglesia, porque la iglesia es la que hace esa aceptación de poder compartir, porque nosotros en la manera de cómo nos hemos educado en un sistema capitalista, somos individualistas, somos egoístas. Y tal vez no lo expresamos abiertamente, pero cuando uno hace una reflexión como persona, somos egoístas. Primero yo, después yo, por último yo, y si queda algo, yo. Pero es la manera en cómo los valores se nos han desarrollado, se nos han inculcado. Pero ya llegar a una situación donde si yo puedo compartir a través de la solidaridad, ya requiere de un nivel, dijéramos, de desarrollo y madurez amplio. Entonces, países como Suecia y Noruega manejan estos modelos. Algunos los catalogan como más orientados hacia el socialismo, pero es por el tipo de desarrollo social que tienen, por la madurez que tienen. Países como Alemania, obviamente mantienen el modelo de economía social de mercado. ¿Por qué, verdad? Porque ellos han logrado superar todas las deficiencias y dificultades que tuvieron finalizada la Segunda Guerra Mundial. Lograron la unificación de Alemania, no por aquello de que la familia estaba dividida, ¿verdad? Por el muro de Berlín, sino por la necesidad de poder fortalecer a Alemania y poder generar, ¿verdad?, todo un liderazgo y poder generar esa sinergia en el resto de los países de Europa y mantener lo que ellos llaman su Unión Europea, de los cuales, si usted se fija, Inglaterra se sale porque no le conviene, pues, por su individualismo. Parece que Inglaterra es el hermano mayor de los gringos, ¿verdad? Entonces, obviamente, se sale, ¿verdad?, de la Unión Europea. Por el enfoque, dijéramos, si bien es cierto, dentro de una estructura capitalista, pero más social, un sistema capitalista menos voraz, menos inhumano, sino que un poco más pensando en el bienestar de la persona. Entonces sí, ¿verdad? Hay economías que mantienen ese modelo, un modelo donde hay más inversión en la parte social y que obviamente permite que el ser humano se pueda desarrollar. En el neoliberal es más excluyente. Lamentablemente, este es el modelo que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Pero podríamos aspirar, ¿verdad?, a un modelo de economía social de mercado. Incluso los acuerdos de paz hacían referencia hacia ese modelo, aspirar hacia un modelo de economía social de mercado. No estaban hablando de aspirar a un modelo socialista, no, ¿verdad?, a un modelo de economía social de mercado dentro de un mismo sistema capitalista, pero un modelo más humano, un modelo más social, un modelo más inclusivo, dentro de un sistema capitalista. ¿Ya? Bien, entonces, como les comentaba, ¿verdad? Ese individualismo que lo traemos desde pequeños, donde, como decía, si tomamos los juguetes de mi hermano, ¿verdad?, me regañan y me hacen que se los devuelva y que me disculpe.
y que le promete que no se los voy a volver a tocar. Desde ahí viene el individualismo. Entonces, el sistema se reproduce de esa manera. Entonces, claro, de una manera más ampliada se llaman instituciones. Y ahí aparece la propiedad privada, ¿verdad? Donde dice que esta es una característica fundamental del sistema que permite a todo miembro de la sociedad gozar de la propiedad privada de bienes de consumo, así como de los medios de producción y utilizarlos a su antojo. Ese es el concepto de propiedad privada. Aquí hay una institución en El Salvador que vela por la propiedad privada y se llama Asociación Nacional de la Empresa Privada, que es la que estoy refiriéndome en la siguiente institución, la empresa privada. ¿Ya? Aquí hay una ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada. Entonces, ella se encarga de reproducir esa institución. Dice, por empresa privada se entiende la libre acción de una persona para participar en el proceso productivo en la manera que lo desee. Son los empresarios particulares los que después de conocer las necesidades de la población, organizan y utilizan los medios de producción en la creación de satisfactores que son mayormente demandados. Yo voy a producir bebidas carbonatadas porque he logrado colocar mi marca en la mente de los consumidores y ellos, a través de los estímulos que manejo por la publicidad, van a demandar mi producto. Por ejemplo, ustedes han visto que últimamente ha aparecido una publicidad de Bicola. Pero Bicola es la tercera bebida carbonatada más vendida y producida en el mundo. Que aquí en El Salvador consumimos más Coca-Cola y luego viene la Pepsi-Cola, pero es por toda la publicidad que nos bombardea. Al otro lado, a unos cuantos kilómetros en Guatemala, consumen más Pepsi-Cola que Coca-Cola. Y en Sudamérica consumen más Bicola que Coca-Cola y Pepsi-Cola. Entonces, ¿cuál es el punto? La publicidad. La publicidad. Entonces, a nivel mundial, las marcas que se mueven hoy son Coca-Cola, Pepsi-Cola y Bicola. Y hoy, pues, según he estado viendo yo en la publicidad, Bicola, pues, va a entrar, ¿verdad? Va a entrar al mercado. Claro, sabemos desde que la Constancia fue comprada por AB InBev, Coca-Cola ya no forma parte, ¿verdad?, del grupo, y obviamente hoy los dueños de la Coca-Cola, creo que es la familia Simán, con otro nombre comercial. Y están en ese periodo de transición donde todo lo que es la parte de producción y distribución tiene todavía asesoría de los ex dueños para luego hacer la transición tanto de los CDB, centros de distribución, como de producción, a los nuevos inversionistas. ¿Por qué? Porque lamentablemente AB InBev tiene control sobre Pepsi-Cola. Y entonces no puede tener, ¿verdad?, por cuestiones de monopolio a nivel mundial, el control sobre estas dos marcas. Entonces soltó, ¿verdad?, aquí en El Salvador los derechos de Coca-Cola. Y hoy lo tiene otro grupo empresarial. Así funciona, ¿verdad? Así funciona el mercado. Otra institución, la libre competencia. Sistema capitalista presupone la libre competencia en el mercado. Esta es una lucha abierta y libre y continua que se desata entre los productores para apoderarse del mercado. Cada productor se esfuerza por atraer una mayor cantidad de consumidores, ofreciendo mayor calidad, mejor diseño, mejor atención en el producto que va a lanzar al mercado. Esa es la competencia, ¿verdad? Realmente el mercado no es un mercado, dijéramos, leal, ¿verdad? Sino que es un mercado en el que dependerá de qué ofrece cada empresa para que los consumidores se mantengan
o se cambien, ¿verdad? Y ahí es donde las empresas hacen un gran esfuerzo por tratar de mantener la fidelización de sus clientes a sus productos y a sus marcas. Pero, en general, hay una libre, dijéramos, competencia. Hay una libertad por el consumidor o esta institución, donde el consumidor es considerado como un personaje importante al que todos los productores tratan de atender y satisfacer, ya que en la medida que logran el beneficio de su empresa. El consumidor toma la decisión de lo que va a consumir y la forma en que distribuye el ingreso que recibe al participar en la tarea productiva. Los consumidores son los mismos. El tema es cómo hago para que él compre mis productos o que vaya a mi centro comercial. Por ejemplo, Agrisale migró a los centros comerciales. Creo que construyó Plaza Mundo en Soyapango. Y Plaza Mundo se construyó para frenar todo ese flujo de consumidores hacia Metrocentro. Entonces creó, ¿verdad?, un centro comercial, en parte porque al hacer el análisis de la concentración de las remesas, el área de Soya City representa casi, $1.000 millones en conceptos de remesa. Porque no solamente Soyapango, sino Soyapango, Ilopango, San Martín, todas esas zonas de ahí. Cuando se analizan los registros de remesas, resulta que en esa macrozona hay más de $1.000 en remesas. Y si analizamos la propensión marginal al consumo, que es de 0.9, ¿se acuerdan? Quiere decir que 900 millones se van a ir directamente al consumo. O sea, la gente lo va a ir a gastar. ¿Y lo va a ir a gastar en qué? En ropa, zapatos, don pollo, pollo campero, pizza, todo lo que usted quiera, a quemar, a gastar. Entonces, ¿qué hago? Solo voy a ver que ese flujo de gente se vaya a Metrocentro, a la competencia, al grupo Roble. No, ¿verdad? Entonces viene a Grisal y no, vamos a mover la planta de Coca-Cola, ¿verdad? Y la movieron, la mueven la de Zapatos, ¿verdad? Con el otro socio de ad hoc y desarrollan Plaza Mundo. Y logran, ¿verdad?, retener un buen flujo de personas que ya no viajan a Metrocentro, sino se quedan en Plaza Mundo. ¿Por qué, verdad? Porque hay un mercado de $1.000 millones. Entonces, la libertad del consumidor, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que él llegue a mi centro comercial y no llegue al otro centro comercial? O sea, ya no es un tema de que me prefiera estas hamburguesas a las del otro, sino que es el centro comercial el que entra en competencia con todo lo que tiene adentro. Y fue exitoso. Si no, no hubieran construido en Apopa, ¿verdad?, la otra Plaza Mundo, donde ya está la primera fase. Y como ahí también, al hacer el análisis, ¿verdad?, de las remesas, ¿verdad?, y sabiendo que ese flujo no va a parar, porque hay una serie de intereses, ¿verdad?, más con el tema de la política migratoria y de los problemas que actualmente Biden tiene, definitivamente no va a generarle más problemas a la región. Entonces va a ir, ¿verdad?, extendiendo los TPS y obviamente eso garantiza que esos flujos de remesas se van a mantener. Y como están orientados al consumo, entonces pongámosle el centro comercial para que esta gente gaste. Entonces ahí está, ¿verdad?, el centro comercial en Apopa, muy bonito. Se está consolidando y luego viene la segunda fase, una ampliación. Pero es producto de los análisis que se hacen, ¿verdad?, aprovechando la libertad del consumidor. Sistema de precios libres. La existencia de un mecanismo de precios libres es una de las características esenciales del sistema.
Todo bien o servicio tiene un precio en el mercado. El precio está expresado en términos de dinero. El precio va a cambiar de acuerdo con las existencias de un bien, es decir, sobre la base de la oferta y las cantidades del mismo bien que se van a demandar. Por ley de oferta y mercado, pues obviamente los precios en un momento se van a tener que ajustar. Pero en aquellos bienes donde dijéramos el concepto de marca no es relevante, sino que más que todo en aquellos productos de carácter masivo, porque en aquellos donde la marca juega un papel importante de diferenciación, difícilmente, ¿verdad?, el precio va a cambiar. Muchas veces hay productos que ha costado mucho colocarlos en un segmento de clase que está dispuesto a pagar por ellos. Si hay sobrantes de temporada, lo que se hace es destruirlos, ¿verdad?, no bajarles el precio para que los consuma otro grupo de consumidores que aspiran, pero no pueden. Entonces, para poder mantener ese precio alto, lo mejor es destruir esos excedentes que no se lograron colocar en la temporada para mantener el precio alto. Ya son, dijéramos, decisiones que toman los empresarios. Alguien que está dispuesto a pagar $5,000 por un traje, se no lo va a poner en oferta de 500, ¿verdad? Porque eso obviamente marca la diferencia. O una cartera, ¿verdad?, para señoritas de $800. No la van a poner en $50, ¿verdad? Mejor la destruyen porque van a ver un segmento de clase que está dispuesta a pagar $800 para marcar la diferencia. O un par de zapatos, ¿verdad?, de $1,000. No lo van a poner en oferta en 100, ¿verdad? Mejor lo destruyen para mantener el posicionamiento de la marca en el segmento de clase al cual va dirigido. Pero eso ya son cuestiones de marketing, no de economía. Bien, es mediante entonces el mecanismo de precios la forma en que los consumidores deciden qué bienes se produzcan y los productores deciden cómo producir los bienes de los consumidores demandados. La producción se distribuye entre los individuos de acuerdo con sus ingresos. Por eso es que muchas empresas producen diversas líneas. Si estamos hablando de calzado, una línea económica, una línea medium y una línea pues exclusiva, premium o diferenciada, que es la más cara. Entonces, con distinto nombre. No va a ser el mismo nombre, cambia el nombre, aunque sea la misma empresa la que lo produzca, cada una es una línea de producción orientada hacia un segmento de mercado. Y muchas veces el producto, ¿verdad?, que hasta dijéramos obsoleto o defectuoso, es evacuado en tiendas de consumo. Por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, las tiendas Par2 son tiendas donde se evacúa zapatos que tienen algún defecto. Pero no es que le falte la cinta o le falte el tacón, ¿verdad? No, sino tal vez defectos de tono. Que un zapato sea más intenso que otro. Tal vez es poca la diferencia, pero lamentablemente, ¿verdad?, no se puede vender como producto 1. Entonces, se evacúa en las tiendas dijéramos, de consumo popular. Es un buen zapato, lo único que hay una diferencia tal vez de tonalidad. Pero el zapato es buenísimo, pero hay diferencia, tal vez un poquito más oscuro, un poquito más claro. Ahí se evacúa. No es que sea un producto malo, sino malo desde el punto de vista del color del zapato, que tal vez una pequeña diferencia, detallitos así. Ahí se evacúan, porque no se pueden, dijéramos, reprocesar. En el sistema socialista, es totalmente todo lo contrario al sistema capitalista. Es la forma en que opera y las características que lo identifican. Este sistema, como su nombre lo indica, deja de ser individualista para convertirse en colectivista. Mediante la centralización de los procesos económicos bajo el control del Estado, se propone lograr fines o metas económicas en beneficio de la colectividad. Si ustedes ven,
es un enfoque totalmente distinto, ¿verdad? Al enfoque del sistema capitalista, donde ahí dijéramos, prevalecer el interés individual. Las decisiones económicas se toman tomando en cuenta mi interés económico. Acá no va, acá el interés de la colectividad. ¿Qué instituciones van a permitir entonces que el sistema socialista se reproduzca en el tiempo? En primer lugar, los medios de producción son propiedad del Estado. Aquí se elimina la propiedad privada de los factores productivos para evitar la explotación del hombre por el hombre. En primer lugar, ¿verdad? Que es el enfoque que da esta institución. Entonces la propiedad de los medios está en manos del Estado, quien se encarga de explotarlos en beneficio de la sociedad. ¿Por qué, verdad? Porque él, al tener el control, va ¿cómo se llama?, a distribuir de una manera más equitativa la riqueza generada por el sistema. Luego está la centralización económica. Esta es la característica fundamental del sistema socialista. El proceso productivo es organizado y administrado por el Estado y no intervienen intereses particulares. Si bien es cierto, son empresas, ¿verdad?, las que van a producir, pero son empresas propiedad del Estado. Y eso marca, dijéramos, la diferencia con respecto al sistema capitalista. Como el producto que se obtiene de la producción es para la sociedad, entonces se controla la forma en que cada miembro de ella debe participar en la creación del mismo. Es decir, hay un mayor control, ¿verdad? Hay un mayor control sobre las personas, sobre lo que hacen. Es decir, yo no puedo venir a decir, no, sino que en base a las necesidades del sistema, así se va orientando, dijéramos, ¿cómo se llama? La demanda, ¿verdad? La demanda de personas en determinadas áreas. La otra institución es la planificación central. A diferencia del sistema económico capitalista, en que la actividad individual es la fuente de decisiones sobre la actividad económica, más importante en el sistema socialista son los planes sobre las metas colectivas y el uso que debe darse a cada medio de producción va a recaer sobre el Estado. Entonces, acá, ¿verdad?, es donde se planifica y lo que realmente, dijéramos, la sociedad demanda. Y en base a eso se va a orientar la producción. ¿Por qué? Porque se va a buscar satisfacer las necesidades de la colectividad. Y eso, dijéramos, es lo que va a marcar, dijéramos, la diferencia. También está la institución distribución de la producción. El producto total obtenido, o sea, la producción o el monto de satisfactores generados, se van a distribuir de acuerdo con la participación de cada persona en el proceso productivo y de acuerdo a sus necesidades. O sea, no es que hay dijéramos, una distribución igual, ¿verdad? 100 entre 10, pues nos toca 10 cada uno. No, ¿verdad? Sino que va a estar en función de lo que cada quien necesita. Si yo necesito automóvil para desarrollar mi trabajo, pues voy a tener automóvil. Pero si yo no lo necesito para poder desarrollar mi trabajo, pues voy a utilizar el transporte público. Si yo necesito computadora para desarrollar mi trabajo, pues voy a tener computadora. Pero si no, simple y sencillamente no la voy a requerir. Pues va a depender, ¿verdad?, de qué es lo que yo haga en el sistema para poder tener lo que necesito, y en función de eso, pues obviamente voy a ser remunerado.
la acumulación de capital, otra institución, donde nos plantea que así como toda persona distribuye el ingreso ganado entre el consumo y el ahorro, satisfaciendo sus necesidades presentes, pero planeando para el futuro, todo sistema económico distribuye el empleo de recursos entre la producción de bienes de consumo y la producción de bienes de capital, que son maquinaria, herramientas, etcétera, 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 que van a servir para producir otros bienes de consumo. Entonces la sociedad también, ¿verdad?, busca cómo hacer esa distribución de la acumulación de capital generada. Está el sistema de precios dirigidos, que busca controlar algunos, dijéramos, productos. Entonces, todo esto, dijéramos, son las instituciones, tanto el sistema capitalista como el sistema socialista, para que estos se reproduzcan en el tiempo. Ambos sistemas, dijéramos, están presentes, ¿verdad? Están presentes en validez, con sus defectos, con sus errores, como usted le quiera llamar, pero son formas, ¿verdad?, en que las sociedades deciden organizarse para resolver sus problemas. Ahora, en el caso nuestro, dijéramos, lo que tenemos son, dentro del sistema capitalista en el que nos encontramos, modelos, ¿verdad?, para resolver de forma específica las dificultades que el sistema presenta en el actual momento. Hoy por hoy el sistema capitalista descansa en el modelo neoliberal. Como lo vamos a ver más adelante, el modelo neoliberal genera una serie de dificultades. Y ahí es donde la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, plantea, ¿verdad?, plantea la necesidad de algunas estrategias que ellos llaman enfoques de la complementariedad, para tratar, dijéramos, de superar algunos daños, ¿verdad?, colaterales que el modelo neoliberal genera. De ahí es donde el otro modelo que vamos a analizar es el de economía social de mercado, donde muchos países de Latinoamérica han buscado cómo implementarlo. El caso de Bolivia, el caso de Argentina, que han buscado, dijéramos, aplicar este modelo para tratar de sacar adelante sus economías. Y eso hace, dijéramos, que en alguna medida, pues, también haya oposición, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar estos dos modelos para saber, ¿verdad?, de qué se trata. Entonces, este enfoque del sistema capitalista y enfoque socialista es, dijéramos, puramente con fines académicos, para diferenciar un sistema de otro, de una manera un tanto ortodoxa, pero que realmente en la práctica encontramos una mezcla de instituciones, ¿verdad? Algunas instituciones del socialismo pues se acomodan, se ajustan al sistema capitalista y viceversa. Acá, por ejemplo, tener un ministerio de planificación, que es una institución, dijéramos, que el sistema socialista celebraría, aquí no la tenemos, la tuvimos, ¿verdad?, hasta la administración del presidente Duarte. Cuando entra Félix Cristiani, podríamos decir que es cuando el modelo neoliberal comienza en nuestro país. Así como en Chile, ¿verdad?, con la caída de Salvador Allende y la llegada de Augusto Pinochet, aparece el modelo neoliberal. Sin embargo, ¿verdad?,
gran parte del crecimiento que Chile tuvo, pues se lo deben a Pinochet, ¿verdad? Que ha sido represivo, indudablemente que sí, ¿verdad? Pero son una serie de contradicciones, ¿verdad? Que se dan, pero habría que conocer la historia de cada pueblo, de cada país, para poder tener más elementos que puedan, dijéramos, dar, ¿verdad? Dar fortaleza a lo que uno puede opinar. Pero ahí no, yo no quiero comentar, solamente planteo pues que se dan ese tipo de situaciones. Entonces, entendido, ¿verdad? Y comprendido, ¿verdad? Que los problemas económicos que una sociedad pueda tener pueden ser resueltos desde una perspectiva centralizada o descentralizada, poniéndole nombre y apellido, o una perspectiva socialista o una perspectiva capitalista. Y cada una de estas va a tener todo un conjunto de instituciones que van a tratar de mantenerse en el tiempo. Sin embargo, de forma coyuntural, los sistemas utilizan modelos. Y en el caso nuestro, el modelo que actualmente tenemos es el modelo neoliberal. Venimos de un modelo eminentemente agrícola, el modelo que venía de la colonia, de la colonización de este país, es un modelo agrícola. De lo que interesaban eran manos para colectar las cosechas, del café, del algodón, de la caña de azúcar, que eran los principales productos de exportación. Entonces, lo que importaban eran manos, no que supieran leer y escribir. Entonces, era un modelo eminentemente agrícola. Luego, dijéramos ya en 1960, que aparece el modelo industrial de sustitución de importaciones, que es el famoso MISI, que le da inicio al proceso de industrialización de El Salvador. Entonces, si podemos poner una fecha, diríamos de que el proceso de industrialización en El Salvador comienza en el año de 1960, a partir de las recomendaciones que la Comisión Económica para América Latina le plantea a El Salvador para que se industrialice y que vaya en alguna medida alejándose un poquito del modelo eminentemente agrícola, porque le genera un déficit comercial bastante grande. ¿Por qué? Porque todo lo compra. O sea, a 1960 aquí comprábamos del exterior zapatos, camisas, cinchos, peines, todo lo comprábamos. Aquí no producíamos nada. ¿Por qué? Porque era un modelo agrícola, donde la importancia eran los cultivos, el café, el azúcar, el café, la caña, algodón y otros productos. Con el modelo industrial de sustitución de importaciones, entonces se empieza a industrializar el país. Aparece el Boulevard del Ejército Nacional, donde se empiezan a ubicar, ¿verdad?, todas las nuevas empresas manufactureras. Se desarrolla el puerto de Acajutla, aparece la refinería de petróleo, aparecen las centrales hidroeléctricas para fortalecer el modelo. Estamos cambiando de modelo, del modelo agrícola al modelo industrial de sustitución de importaciones. Luego a un modelo agroindustrial, luego a un modelo abierto y hoy un modelo neoliberal. Entonces, los modelos van cambiando en función del tiempo para darle respuesta a los problemas que el sistema va presentando. Entonces, el primero, ¿verdad? El modelo neoliberal plantea que para el año de 1947, Friedrich von Hayek y Milton Friedman se reúnen a un grupo de intelectuales de la derecha para expresar su repudio al New Deal y al keynesianismo, que en ese momento dominaba el mundo económico. Acuérdense que venimos de la crisis del 30, donde John Maynard Keynes había planteado que el Estado debería de participar en la economía para resolver problemas de desempleo e inflación.
Entonces, el objetivo de Hayek, Friedman y de esta cantidad de empresarios y políticos convocados, entre los que se contaba con Karl Popper, ahí busquen en internet quién es este señor, ¿verdad? Karl Popper, quien acababa de publicar su libro La sociedad abierta y sus enemigos, era sentar las bases ideológicas para una reducción del aparato estatal que con la revolución del economista británico John Maynard Keynes habían cobrado un nuevo ímpetu en el liderazgo del desempeño económico. El Estado tenía dijéramos, una participación en la economía demasiado grande. Ellos planteaban de que el Estado, el tamaño del Estado había que reducirlo. Y ponían, ¿verdad? Según algunas lecturas, ¿verdad? Que ponían como parámetro que el Estado, pues, al menos tuviera un 10% y que el otro 90% sea participación del sector privado. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y cómo medimos el tamaño del Estado? Con una cinta métrica, con un teodolito. Pues se iba a medir en función del presupuesto público. Y eso pasaba a ver por tratar, dijéramos, de reducir su participación en la actividad económica. Era un Estado demasiado grande. Había que reducirlo, porque le estaba robando espacios, ¿verdad? Espacios al sector privado, que es el que realmente genera la riqueza en el sistema. Entonces, en los años de 1970, ¿verdad? Surge una nueva crisis del capitalismo. Se pone fin a la etapa del crecimiento económico que se tenía desde la Segunda Guerra Mundial, generada por la caída de la productividad y agravada por la subida de los precios del petróleo, entrando en crisis la teoría que había guiado la política económica hasta la fecha, que era el keynesianismo, que sostenía la intervención del Estado en la actividad económica. Entonces prácticamente cayó en desgracia, ¿verdad? Cayó en crisis. Entonces los neoliberales planteaban que el Estado no es la solución a los problemas, sino que el Estado es el problema. Fíjense, esa es la manera de cómo ya ellos visualizaban, ¿verdad? Dijéramos, cómo poder entonces sacar, ¿verdad?, al Estado de la actividad económica para lograr, ¿verdad?, una mayor participación por parte del sector privado. Ahora, ¿quiénes son los que le dan vida al enfoque neoliberal? Pues este señor Milton Friedman, Friedrich von Hayek y la Escuela de Chicago. La pregunta es, bueno, ¿y por qué se llama neoliberalismo? Porque utiliza de nuevo el pensamiento que sirvió de base al capitalismo desde sus inicios, basado en el individualismo y la libertad de empresa. Eso es lo que Ricardo y Smith desarrollaron para darle vida, ¿verdad?, al pensamiento liberal, que le dio respuesta a los problemas de la economía del sistema capitalista hasta el año de 1930. Pero si recuerdan, cuando se presenta la crisis y derivado de haber se presentado simultáneamente el desempleo y la inflación, entonces no resuelven y apareció Keynes. Pero Keynes llega hasta los años 70, se da la crisis de la productividad del trabajo y la crisis petrolera y aprovechan, ¿verdad?, los neoliberales para decir, mire, el Estado es el problema. ¿Qué pretende el neoliberalismo? Bueno, que la empresa privada y los grupos de poder económico retomen la conducción de la economía, la cual había sido arrebatada por el Estado. Fíjese, que la empresa privada y los grupos de poder retomen la conducción de la economía. Si usted se refiere a nuestra sociedad, cuando asume el poder Friedrich Cristiani, pues ahí es donde comienza el neoliberalismo en nuestro país, porque realmente es el sector privado el que toma el poder.
los grandes grupos empresariales. Vea las fotos de los ministros del gobierno de Cristiani y va a ver qué es lo que está detrás de cada uno de ellos. Uno dice, bueno, Félix Cristiani, la figura vista, pero ¿quiénes son los que están detrás de Félix Cristiani? Pues obviamente los grandes empresarios. O sea, uno tiene que aprender a leer qué es lo que está detrás, lo que no se ve, para entender cuál es la orientación y el enfoque. ¿Qué soluciones ofrecía el neoliberalismo? Bueno, privatización y liberalización de la economía. ¿Y privatización de qué? Privatización de aquellas empresas públicas rentables, porque no van a privatizar empresas que no sean rentables. Si lo vemos en nuestro país, ¿qué empresas sí privatizaron acá? Primero las comunicaciones. Primero la llevaron a quebrar para luego venderla. Luego el tema de la generación de energía. La distribución está completamente en manos privadas. La producción todavía tiene presencia del Estado por el carácter estratégico que esto representa. Y otras, ¿verdad? Empresas que están en poder del Estado. ¿Qué soluciones ofrece el neoliberalismo? Privatización y liberalización. También el desaparecimiento de programas de seguridad social, programas de construcción de vivienda por parte del Estado, que acá en nuestro país eso existía. Es decir, existía lo que se llamaba el Instituto de Vivienda Urbana, el IVU. O sea, el IVU era una empresa del Estado que construía las casas. El IVU construyó complejos habitacionales en nuestro país, como por ejemplo la Sacamil, la Tlacat, Montserrat, la 5 de noviembre, Lourdes, no solamente multifamiliares, sino que también casas. Y los precios de las viviendas eran sumamente accesibles. Pero ¿qué pasó? Con el modelo neoliberal, el IVU desapareció. O sea, el IVU funcionaba en el edificio donde funciona hoy ANDA, a la salida del portón de Ciencias y Humanidades. Pero eso desapareció. ¿Y hoy qué pasó? Apareció el Fondo Social, pero el Fondo Social le compra los proyectos habitacionales a las empresas privadas, al Grupo Roble, por ejemplo. Hace una colonia, ¿verdad? Y se la vende al Fondo Social. O sea, una casa que el fondo le puede haber vendido, si él lo hubiera construido en, ¿qué? $20,000, la tiene que vender en 40,000. Y ahí la cosa cambia, ¿verdad? Pero si el IVU existiera, pues realmente el déficit habitacional en gran medida ya se hubiera resuelto y de una manera un tanto más justa. Pero lamentablemente, ¿verdad? Son de las instituciones que desaparecieron. Luego, ley del salario mínimo. O sea, para el modelo neoliberal no debería existir salario mínimo. Debería de manejarse una estrategia de flexibilización. Incluso aquí apareció la estrategia 3.5 por 3.5. Legislación a favor de los sindicatos, igual, ¿verdad? Desaparecimiento. Pero acá, porque los sindicatos pierden la brújula, ¿verdad? Pues usted compara un sindicato, por ejemplo, en un país del primer mundo, es totalmente distinto al enfoque de los sindicatos en países como los nuestros. O sea, en los países del primer mundo van a pelear por el bienestar de todos los miembros del sindicato, por mejorar sus salarios, sus prestaciones, pero sin matar la gallinita de huevos de oro, que es la empresa. O sea, la empresa la hacen producir. O sea, que ganen los empresarios, que ganen los inversionistas, pero también que ganen los trabajadores. Entonces no la matan, ¿verdad? Sino que la hacen que sea más, dijéramos, productiva. Cuando yo estudié en Japón, tuvimos la oportunidad de visitar una empresa de aires acondicionados, esta empresa Daikin. Cuando fuimos, el maestro, el doctor Bushiro Murata, que era el profesor que teníamos, y nos dijo, miren,
está programada la visita a esta compañía para ver los sistemas de aire acondicionado y ver la aplicación de técnicas como 5S y manufactura esbelta, pero están en huelga, así que vamos a ir y vamos a tener cuidado. Bueno, cuando dijo el maestro, ¿verdad?, que la empresa estaba en huelga, como todos los becarios éramos latinoamericanos, pues nos imaginamos pancartas, llantas quemadas, música revolucionaria de los guaraguao, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Típico de una toma en una fábrica. Bueno, ni modo, ¿verdad? Para nosotros nada nuevo, ¿verdad? Venimos de eso, de todas esas bullas, ¿verdad? Pues no nos sorprende. Está bien, ¿verdad? Nos fuimos en el autobús de la universidad. Llegamos a la empresa, nos parqueamos, llegamos temprano, y esa fue también otra experiencia grande porque estaba la puerta de acceso a la fábrica, el parqueo estaba relativamente solo y nos parqueamos bien lejos, en los parqueos más retirados. Y nos tocó caminar, ¿verdad?, para llegar a la puerta. Entonces, un colega le preguntó, mire, doctor, ¿y por qué nos parqueamos bien lejos? Y ahí había espacio para parquearse enfrente de la puerta. Le digo, que miren, nosotros venimos temprano. Nos podemos parquear retirado, caminar y entrar sin ningún problema. Puede que más tardecito venga un empleado con problemas de tráfico y venga tarde. Entonces, que se parquee cerquita para que entre a tiempo. Cuestión cultural, ¿verdad? Nosotros no, parqueo enfrente, casi en la entrada de la puerta y problema de que venga tarde, ¿verdad? Cuestiones culturales. Entramos a la empresa y la gente estaba trabajando. Terminamos la visita y, bueno, y esta que no era la empresa que está en huelga, ¿verdad? Y le preguntamos al maestro, al otro profesor, al Koji Murase, y le dijo, maestro Murase, mire, ¿qué pasó? Y yo estaba en huelga, pues. Sí. Pero que ustedes latinoamericanos, ustedes quieren ver pancartas, fuego y gerentes secuestrados, algo así. No, aquí es distinto. Mire, la verdad, no sé si se fijaron en la camisa de los empleados, andaban una cintita. Sí. Pues esa es la manifestación. Y esa es la huelga. Sí, es la huelga. Están protestando. ¿Y por qué están protestando? Porque el año pasado, de los costos presupuestados, ellos dijeron que como sindicato iban a reducir un 5%. Y de ese 5% del ahorro del costo presupuestado, a través de mejoras de métodos de tiempos y de mejor utilización de las materias primas, ellos se comprometían a reducir un 5% y que ese 5% sirviera para darle un bono al final del año a los trabajadores para no alterar la estructura de costos de la empresa. Y se logró. Pero la empresa no ha tenido plata para pagarle, entonces ellos están protestando. Nosotros andábamos por el mes de agosto. Y entonces, ellos siguen trabajando para que este otro año también van a lograr ese 5%, otro bono. Entonces, para nosotros es grave porque la gente está molesta. Ellos han cumplido y nosotros no hemos cumplido. Y eso nos da pena. Nuestro honor está comprometido. Esa es una huelga en el país del primer mundo. Se están protestando, pero tampoco están matando, ¿verdad?, la gallinita del huevo de oro, que es la empresa. Están generando más ingresos para los trabajadores a través del mejoramiento en la productividad. No están aumentando los costos de la empresa. Entonces, eso, ¿verdad?, realmente da gusto un sindicato así.
donde es una relación ganar-ganar. Por eso hacía yo el comentario, ¿verdad? Luego los impuestos a las importaciones, ¿verdad? Eliminaciones, controles de precios, subsidios y otros. Y también propone maximización de las ganancias en las empresas a través de una serie pues, de reducción, especialmente en lo que se llama la parte de los impuestos, ¿verdad? Que son de lo que más, dijéramos, protestan, ¿verdad? Los empresarios. Sin embargo, si vemos la estructura fiscal, bueno, yo les decía y les recomendaba que vieran, ¿verdad?, cómo está estructurada la estructura fiscal en nuestro país. Eso nos permite poder ver que por el lado del ingreso, los referidos al IVA son los que más impactan, ¿verdad? Impactan el ingreso del Estado para poder financiar sus diferentes programas en el área económica y social. Y eso, dijéramos, hace ver lo que es ¿cómo se llama? El efecto, dijéramos, regresivo que la política fiscal tiene en nuestro país. Entonces, ese, dijéramos, modelo neoliberal para poder ejecutar lo que propone, plantea el programa de ajuste estructural. Y ese programa de ajuste estructural descansa en dos políticas: la política de estabilización y la política de mejoramiento de la estructura productiva. ¿Por qué, verdad? Porque detrás de todo esto están obviamente los organismos financieros internacionales. Está el Fondo Monetario Internacional, una institución creada después de la Segunda Guerra Mundial para financiar a las economías del mundo, donde los países aportan para poder, dijéramos, tener financiamiento. Es como una cooperativa, ¿verdad? En la que los socios aportan y luego si quiere un crédito, pues se lo otorgan, ¿verdad? Pero esa plata que le van a dar es del aporte de los socios. O algo así funciona el Fondo Monetario, donde los socios son los países de las Naciones Unidas. Pero hay alguien que aporta más, ¿verdad? En este caso, los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? De que uno de los problemas más grandes que hay en los países es que muchas veces no pueden pagar la deuda. Y entonces se van porque, mire, condóneme la deuda. No puedo pagar. Es como que yo le preste 1,000 pesos a uno de ustedes, ¿verdad? Y les diga, mira, préstame 1,000 pesos a un año y te voy a pagar el 15%. Bueno, usted espera, ¿verdad? Que su 15% más sus $1,000. Pero ¿qué pasa al final del año? Y le digo, fíjate que no tengo pisto, no te puedo pagar. Perdóname la deuda. Eso no es negocio. Para empezar, usted se va a molestar. Porque eso no es negocio. Usted esperaba que le devolvieran sus $1,000 y el interés por el préstamo. Pero vengo yo y le digo, no tengo pisto, no puedo pagarte, perdóname. Eso no tiene chiste. Pues algo así le estaba pasando recurrentemente y le pasa, ¿verdad? El Fondo Monetario, con el tema de condonar las deudas. Y entonces lo que hizo entonces el Fondo Monetario a través de este modelo neoliberal es, bueno, primero voy a ordenar las economías de estos países. Los voy a estabilizar. Y para estabilizar voy a corregir los desequilibrios macroeconómicos en tema de inflación, déficit comercial, que estos compran más de lo que venden. El déficit de gobierno, es decir, gasta más de lo que obtiene por la vía de los impuestos y tiene que estarse endeudando. Y por otro lado voy a contraer la demanda de dinero a través de una emisión de tipo orgánica. Es decir, que esté soportado sobre la base de una emisión real
derivado de los sectores productivos. Si no hay incremento en el Producto Interno Bruto, pues no hay emisión monetaria. Entonces, de esa manera, estabiliza macroeconómicamente la economía. Y por otro lado, una política de mejoramiento de la estructura productiva para mejorar la producción, las formas de producir, las cosas que se producen, así como todo el marco institucional y todo lo relacionado con la producción y comercialización. De ahí es donde surgen las políticas industriales para poder aportar laboratorios que certifiquen la calidad de los productos de la industria nacional que van a entrar en los mercados internacionales. En el tema de métrica, por ejemplo, en el caso de la metrología, en el caso de pruebas de calidad, que ya no se, en el caso de la industria de la confección, que ya no se manden las muestras a Intertec o a Bureau Veritas, sino que se hagan acá localmente, para darle, ¿verdad?, esa certificación que lo producido cumple con los requerimientos de los mercados MET. Entonces, eso es, ¿verdad?, ordenarla. ¿Y quiénes promueven esto? Ya decía, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y por otro lado, la deuda externa sirve de presión para que los gobiernos impulsen las recomendaciones. Entonces viene el Fondo Monetario, ¿verdad? Entonces, mira, ¿quieres dinero? Sí, va, pero mira, échame a andar estas políticas de estabilización y échame a andar esta política de transformación productiva. Impulsen la reconversión industrial. ¿Para qué, verdad? Para que puedan pagarme. Entonces no te presto. No te presto. No, pero mira, y ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver con esto de la negociación de la deuda que el país tiene actualmente. Que era necesario y de qué otra manera vamos a sacar el país adelante. Pero ahí es donde el Fondo Monetario le va a poner condiciones a este gobierno. Lo primero que le va a decir va a mirar, subirle al IVA. Porque son neoliberales. No le va a estar diciendo aumentarle los impuestos a las empresas. No, se van a ir por la vía más fácil. Aumentarle el IVA. Porque el IVA al final lo paga la gente. Ah, qué lindo, ¿verdad? Pasar del 13 al 15, por lo menos. Si no, se van al tope del 17%. Y luego aumente la cobertura de pago de renta. Que hoy por hoy los que ganan hasta 500 están exentos. Pero pueda que, dijéramos, incluyan, ¿verdad? Ya los que ganan entre 400 y 500. Y pueden recomendar también un impuesto único al sector informal, porque el sector informal evade impuestos, porque hay empresarios del sector informal que son más fuertes, más poderosos que una pequeña y una mediana empresa. Pero con la dificultad, ¿verdad?, de poder entonces aplicar impuestos, entonces un impuesto único. Ya van a ver, entonces ahí van a ver ustedes cómo esto tiene su aplicación y nos permite entender los problemas, dijéramos, de nación. Ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, ¿y cuál sería entonces lo más, dijéramos, lo más recomendable? ¿Qué es lo que se recomienda, ¿verdad?, como solución a problemas de estos? Sin embargo, esto es lo que es el modelo neoliberal, ¿verdad?, donde para poder aterrizar aplica el modelo de ajuste estructural. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto porque, por ejemplo, nosotros en materia de emisión, para mantener la estabilidad cambiaria, la emisión de este país es de tipo orgánica. Luego hay ya un acuerdo fiscal de mantener un déficit, que hoy por hoy el gobierno lo ha sobrepasado. Tiene que ver qué recortes hace o qué mecanismo de aumento de ingresos tiene. Podría ser en el tema de evasión y elusión, algo que el gobierno de Funes y Sánchez Serén lograron por lo menos eso, ¿verdad?, aumentar la recaudación fiscal, cerrando los espacios de la evasión y de la elusión y el contrabando. Y obviamente la recaudación aumentó.
aumentó por parte del sector privado. Pero todavía, según datos que maneja el Ministerio de Hacienda, hay cerca de 2.000 millones de dólares en concepto de evasión y elusión y contrabando, que teniendo mecanismos más afinados para poder evitar la evasión, evitar el pago de impuestos, podría, dijéramos, mejorar la recaudación. Entonces, por ahí, ¿verdad? Van a venir las recomendaciones. No es cacería de brujas, sino un acto de justicia. Porque cuando usted suma el IVA más la renta personal con respecto a los ingresos del Estado, cerca del 70% representa esto. Quiere decir que entre el 20 y el 30 es lo que aportan las empresas. Es decir, que el presupuesto público es financiado por los ciudadanos y las empresas. Entonces ahí es donde, ¿verdad? Hay que corregir muchas cosas. A nadie le gusta pagar impuestos, porque hay que partir de eso, ¿verdad? Pero sin embargo son necesarios para el bienestar social de todos. Entonces hay que ser, dijéramos, justos. Cada quien pague lo que tiene que pagar. Yo, por ejemplo, pago mis impuestos año con año, ¿eh? Y de esa manera, dijéramos, logro mantener mi solvencia con el Estado. Porque por la única deuda que hay cárcel es por no pagar impuestos. Y usted puede ver una tarjeta de crédito, puede un crédito personal, pero no lo van a meter preso. Lo van a embargar si tiene algo todavía, pero no lo van a meter preso. Pero por los impuestos sí lo van a meter preso. Si usted no paga impuestos al gobierno o al gobierno municipal, sí lo van a meter preso. Entonces al final es mejor estar solvente, porque al final siempre va a tener que pagar. Eso hay que tenerlo, dijéramos, bien claro. Bien, esto sería entonces lo que es el modelo neoliberal, de una manera, dijéramos, resumida. Pero es importante que lo conozcamos, de qué se trata, cómo surge y en qué descansa. El otro modelo es el modelo de economía social de mercado, pero este lo vamos a desarrollar en la clase pues, del día lunes, porque lamentablemente ya no lo logré sacar en la clase de hoy, que era mi intención, para poder cerrar la unidad 1 y comenzar con el tema de la producción. De ahí vamos a entrar a la parte de hacer unos cálculos de medición del Producto Interno Bruto para poder, dijéramos, entender, ¿verdad?, cómo es que esto se mide, ¿verdad?, cómo se mide la economía. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Ajá. ¿Están despiertos todavía? Ajá, jóvenes. Todo claro, ingeniero. No, nada que agregar. ¿Estamos bien? Todo bien, todo correcto. Todo bien. Todo azul, pues. Ya los quiero ver en el examen, a veces es cierto. Recuerden que estos temas son amplios, ¿verdad? Pero nos van dando una dimensión, ¿verdad?, de cómo las cosas van funcionando, cómo que se han ido generando en el tiempo. Pero eso es, dijéramos, lo importante, ¿verdad? Que en este curso de economía ustedes tengan claro cuáles son las variables macroeconómicas que ustedes tienen que tomar cuando formulen sus proyectos y cómo estas variables los pueden afectar. Si usted está en la industria de la construcción, en la metalmecánica, en la confección, en alimentos, pues cómo le pueden afectar ciertas variables en su proyecto. Tomarlas en cuenta para cuantificar, ¿verdad?, el riesgo. De eso se trata esta cosa. Bueno, si no hay más, jovencitos, entonces nos veríamos el día lunes. Voy a hablar con Walter cómo está el tema de los grupos del trabajo de investigación, para luego darles paso a él para que les explique cuál va a ser la mecánica que vamos a desarrollar y para cuándo tienen que enviar ese trabajo. Así que
Le agradezco mucho, pasen buen día y nos veríamos el día lunes. ¿De acuerdo? Gracias, Ok, pues. ingeniero.